En este tutorial te quiero mostrar cómo hacer este precioso centro de mesa reutilizando rollos de cartón y otros materiales reciclados. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para esta idea voy a reutilizar los tubos de cartón del papel de cocina, que son más grandes que los tubos de cartón del papel de baño. Esta idea o diseño tiene dos posibles funciones. La podemos usar como centro de mesa o como corona para decorar la puerta. Si no tienes este tipo de tubos de cartón, puedes utilizar los tubos de cartón del papel de baño y de esta forma hacer el centro de mesa más pequeño, o pegar dos para hacerle el tubo más grande. En total yo voy a utilizar 16 tubos de estos grandes. Lo primero que vamos a hacer es cortar los rollos de cartón de la siguiente manera. Medimos y marcamos en un lado unos 7 centímetros aproximadamente y del otro como unos 6. Aplastamos bien el tubo y lo cortamos en diagonal. Hacemos lo mismo en el otro lado. Este lado, que es más corto, lo vamos a pegar y el otro lado lo aplastamos un poquito para que se abra el tubo. Hacemos lo mismo con los 16 tubos. El extremo que cortamos un poco más largo es el que vamos a dejar abierto y el otro lo vamos a pegar. La parte de adentro de los tubos la vamos a pintar de rojo. Yo usaré pintura de témpera. La parte de afuera la voy a dejar blanca porque mis tubos son blancos, pero si tus tubos son marrones lo puedes pintar con pintura blanca. O si prefieres puedes utilizar una combinación de colores distinta. Eso ya lo dejo a tu gusto. Si quieres me escribes en un comentario si te gustaría más bien otros colores distintos. Voy a tener cuidado de no manchar la parte de afuera del tubo. Terminamos de pintar todos los tubos y dejamos secar bien. Si quieres le puedes dar una segunda mano de pintura. En esta parte de afuera voy a poner purpurina blanca. Vamos a poner suficiente pegamento o cola blanca. No hace falta cubrir todo el tubo, únicamente en la parte vista. E inmediatamente le vamos a echar la purpurina blanca. Escríbeme en un comentario cómo se llama la purpurina en tu país. A mí me encanta siempre ponerle un poquito de brillo a las decoraciones navideñas. Un truco que te quiero mostrar para no desperdiciar la purpurina es el siguiente. Pon una hoja de papel debajo de donde estés trabajando. Puede ser una revista o papel periódico. Realmente es muy poca la cantidad de purpurina que necesitamos, pero me encanta cómo se ve. Hacemos lo mismo con todos los tubos y de esta forma vamos a recoger toda la purpurina que se haya caído. Pon otra hoja de papel debajo y la recogemos así. Como ves, realmente hemos usado muy poquito. Otro truco que te quiero mostrar en este vídeo es la manera como pongo los tubos para que se sequen. Te ayudas con una caja de cartón de huevos y así evitamos que los tubos rueden y que se pueda estropear el trabajo. Ahora que ya están bien secos, voy a poner un poco de pegamento por todo el borde y le voy a poner purpurina plateada. Hacemos lo mismo con todos los tubos y lo dejamos secar bien. Cortamos un círculo de cartón grueso de unos 18 centímetros de diámetro aproximadamente. Vamos a ir pegando los tubos de cartón en esta pieza, empezando por dos que queden completamente en línea, rectos. Para que queden bastante simétricos, te voy a decir un truco para que te queden todos los tubos a la misma distancia. Pegamos el otro tubo justo a la mitad entre los dos tubos y luego pegamos otro justo del otro lado. como si dividieras la pieza en 4 partes iguales.
Luego pegamos otro tubo entre estos dos y luego otro tubo entre esos dos, es decir, en el espacio que queda. También lo puedes hacer con una regla y un lápiz para ayudarte. La idea es que lo dividas primero en la mitad, luego en cuartos, luego en 8 y luego en 16 partes. Nos debe quedar algo así, una figura bastante geométrica. Esta parte visual es importante, sobre todo si lo quieres hacer como corona para la puerta. Fíjate que en el centro nos va a quedar esta parte cóncava. La base del centro de mesa está terminada. Ahora vamos a decorar para rellenar los espacios con estas ramas de un arbolito de Navidad que estaba viejo y roto y que ya he utilizado en muchos tutoriales. Cortamos 16 ramas largas para pegarlas entre cada uno de los tubos. Este tipo de ramas son muy fáciles de cortar. Tienen un alambre por dentro que lo puedes cortar con un alicate. Con una rama un poco más larga vamos a hacer un redondo, círculo o corona del tamaño del interior de nuestro centro de mesa, justo donde empieza el corte en diagonal. Le voy a poner otra rama para hacerlo un poquito más grande y también para hacerlo doble, para que quede un poco más grueso, como con más volumen. Listo, así queda mucho mejor. Lo vamos a pegar aquí, en todo el centro. Voy a cortar unas ramas un poco más pequeñas, como de la mitad del tamaño. Las pegamos encima de las otras ramas, con un poco de inclinación hacia arriba. Esta sería la base de nuestra decoración. Es la misma si quieres hacer un centro de mesa o una corona para la puerta. Entonces, dependiendo de lo que vayas a hacer, la vamos a decorar de distinta manera. Si lo que quieres hacer es una corona para colgarla en la puerta, te recomiendo que por la parte de atrás le pongas una cuerda o algún tipo de sujeción para poderla colgar. Ahora te voy a mostrar los posibles detalles decorativos que le podemos poner. Yo voy a usar estas 4 piñas de pino y que vamos a limpiar, cortar y decorar. Me encanta ese toque rústico que le dan las piñas de los pinos. Si no consigues este tipo de material, puedes sustituirlo por otro. Antes de decorarlas, las voy entonces a limpiar un poco. Fíjate lo que hago, es muy fácil. Te puedes ayudar con alguna herramienta. Yo las voy a dejar con su color natural. Tan solo le pondré un poco de pegamento en las puntas. Con un pincel esparcimos el pegamento de la mitad hacia afuera. Y le rociamos purpurina en color blanco. Me gusta ese aspecto porque parece como nieve. Hacemos lo mismo con las otras piñas y las dejamos secar bien. Mira cómo quedan. ¿Te gustó esta idea o preferirías decorarlas de otra forma? Déjamelo saber en un comentario. Vamos a reutilizar 2 latas de atún pequeñas. A una de las 2 le vamos a doblar el borde afilado hacia adentro. Luego en esta lata vamos a poner una vela grande y gruesa. Pero antes de eso las vamos a pegar y decorar. Para forrar por fuera todas las latas voy a reutilizar un trozo de tela de una camiseta o franela blanca. La vamos a pegar de manera que llegue hasta el borde de la lata. Para que la tela no se transparente y se cubra bien, la voy a poner doble. Voy a cortar un poco lo que me sobra por la parte de abajo y pegamos toda esta tela sobrante. Para darle un poco de color voy a utilizar esta cinta de gasa gruesa. La voy a pegar en todo el centro. Pero como no quiero que quede así como transparente, la voy a poner doble.
Esta parte decorativa la dejo a tu gusto, ya que le puedes poner otro tipo de cintas y así darle un toque de color diferente. Estas pueden ser algunas opciones. Yo voy a usar un cordón con hilos en color plata, que pegaré por el borde superior y por todo el medio de la gasa roja. Así voy a dejar por ahora el portavelas. Con la cinta de gasa roja hacemos 2 lazos grandes. Estos lazos son muy fáciles de hacer. Si quieres aprender a hacer este tipo de lazo con las manos, aquí arriba te dejo el tutorial de cómo hacerlo. Voy a pegar un trocito de cordón plateado por el centro del lazo. En todo el centro pegamos el portavelas. Como último toque para decorar, le pondré un collar de perlas plateadas de manera irregular encima de los tubos. Le pondré un puntito de pegamento para evitar que el collar se mueva. Para terminar, tan solo nos queda poner la vela, pegar los lazos rojos en el portavelas, uno delante y otro detrás, y las piñas de pino, 2 a cada lado. Y listo, ya este precioso centro de mesa está terminado. Si tú quieres, puedes agregarle cuantos detalles decorativos quieras. Todo depende del estilo y diseño de la decoración de tu casa. Incluso si quieres, le puedes poner unas luces de Navidad. Me encantaría que me escribieras un comentario si se te ocurre alguna otra idea, si lo decorarías de una manera diferente o si prefieres utilizar una combinación de colores distinta. Lo importante es que te animes a hacerla. Esta es una idea fácil y en la que no vamos a gastar mucho dinero, ya que utilizamos en la mayoría materiales reciclados. Si quieres hacer la corona para la puerta, puedes sustituir la parte del portavelas y la vela y poner, por ejemplo, una piña en el centro mucho más grande, hacer un lazo o poner las flores de Navidad. Mira qué hermoso queda nuestro centro de mesa. Es una hermosa decoración para engalanar nuestra mesa en Navidad. A mí me encanta cómo se ve, me parece que está sencilla y elegante. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo me ayudarías muchísimo si me regalas un like, escríbeme un comentario, comparte este vídeo con tus amigos por las redes sociales, suscríbete a mi canal de YouTube y visita mi blog crearyreciclar.com. Allí encontrarás muchísimas ideas con toda la información, los materiales, el paso a paso y cada una tiene su video tutorial. Así que ya sabes, haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal y aquí para visitar mi blog crearyreciclar.com. En esta ventanita tienes muchas ideas más y te espero en un próximo tutorial. ¡Chao!